con la aspiración a título de profesor titular de la Universidad de Antioquia. Bienvenido, doctor Carlos Agudelo, doctor David Yepes y doctor Vladimir, quienes han sido los evaluadores del trabajo del doctor Alexander. Vamos a escuchar su conferencia. Al final hay un formato de evaluación que los evaluadores deben llenar. Entonces, doctor Alexander, buenos días y bienvenido. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Luis Alexander García Quiroz, especialista en anestesiología y reanimación, en medicina crítica y cuidados intensivos y en evaluaciones económicas en salud. La presentación que tengo para hoy es evaluaciones económicas en anestesia y cuidados intensivos, y de antemano les agradezco pues su asistencia a la presentación. También, como el profesor Alejandro ya le agradeció a los evaluadores y amigos, a Vladimir, a David y a Carlos, también por su ayuda, por sus recomendaciones y por todo su esfuerzo para que este trabajo pudiera ser terminado con éxito. Lo primero entonces es que partimos de dos conceptos muy básicos pero fundamentales en economía y en las evaluaciones económicas en salud, que es el concepto de escasez y de eficiencia. Escasez hace alusión a que los recursos son limitados, los recursos son escasos y nos vemos enfrentados a unas necesidades, a unas expectativas y unos deseos que sobrepasan por encima los recursos con los que disponemos. ¿Qué pretendemos entonces con las evaluaciones económicas? Encontrar el uso más eficiente en la utilización de los recursos, encontrar los máximos resultados con la mínima cantidad de recursos utilizados. Hacia ese fin, hacia ese objetivo es que apuntan las evaluaciones económicas en salud. ¿Y qué tipos de evaluaciones económicas tenemos? Tenemos básicamente 4 tipos de evaluaciones económicas. Aquí les traigo las 3 principales, y ese tipo de evaluaciones va a estar determinado de la forma de cómo valoramos los costos y los resultados en salud. Los costos se miden generalmente en unidades monetarias, es decir, en pesos, en euros, en dólares, y los resultados en salud se pueden evaluar en unidades naturales, o sea, como años de vida ganados, por ejemplo. Eso establecería un estudio de costo-efectividad. También se pueden medir esos resultados en esas mismas unidades naturales, pero ajustados a una medida de utilidad o una medida de preferencia, como serían los años de vida ajustados por calidad o qualis. Eso establecería un estudio de costo-utilidad. Y el último tipo de estudios son los estudios de costo-beneficio, donde los resultados en salud, por diferentes metodologías, se evalúan también en unidades monetarias. ¿Y cuál es entonces la estructura de una evaluación económica? Se parte siempre en toda evaluación económica de una comparación. Uno va a comparar normalmente o generalmente un tratamiento, una tecnología, un medicamento usual o estándar con una tecnología nueva. Entonces siempre partimos de comparar una o más alternativas y tomamos o establecemos una perspectiva, es decir, quién va a asumir los costos de esos recursos que vamos a utilizar y quién va a ser el beneficiario de los resultados o de los beneficios que se van a producir o a generar con esas intervenciones. También establecemos un horizonte temporal, o sea, durante cuánto tiempo vamos a seguir los costos y los resultados en salud. Vamos a establecer cuáles son los recursos que utilizamos y que consumimos en la prestación de un servicio, qué efectos tienen. Hacemos diversos tipos de modelaciones para evaluar la certidumbre y para evaluar la consistencia de los resultados que estamos obteniendo, y al final vamos a tener unos resultados que nos van a permitir hacer unas recomendaciones a los tomadores de decisiones. Hay que resaltar que las evaluaciones económicas son insumos que contribuyen a la discusión, al debate y a la toma de decisiones, mas no son determinantes para tomar la decisión. Los modelos de decisión son modelos matemáticos. Enseguida les vamos a presentar 2 ejemplos que nos permiten, en primera medida, sintetizar la evidencia de la efectividad de los costos, nos permiten modificar los valores que estamos ingresando a la modelación, y de esa forma, con esos cambios que hacemos, valorar la incertidumbre y también ampliar y extrapolar el horizonte de tiempo que estamos utilizando. También vamos a utilizar
en las evaluaciones económicas herramientas estadísticas como los análisis de sensibilidad determinísticos o probabilísticos, modificando una o más variables o incluso todas las variables, modificando los valores de esas variables para evaluar, como les estaba mencionando, la solidez y la consistencia de los hallazgos. También se pueden utilizar análisis de sensibilidad probabilístico. En este tipo de análisis ya no se modifican los valores, sino los valores de las variables que estamos utilizando los vamos a manejar como distribución de probabilidades también para evaluar la incertidumbre que tenemos en los modelos. ¿Y qué resultados vamos a tener entonces después de hacer todo este proceso de hacer una comparación, determinar unos costos, unos resultados, un plan de modelación? Vamos a tener un plano de costo-efectividad. En ese plano, como pueden ver, en la parte central del plano está el tratamiento, el medicamento, la prueba diagnóstica usual, y esta prueba usual la voy a comparar con el nuevo tratamiento. ¿Qué resultados puedo yo obtener? Puedo obtener que el nuevo tratamiento que yo estoy estudiando sea más efectivo, pero que sea más costoso. Esto es lo que usualmente sucede con la mayoría de las nuevas tecnologías, que son más efectivas, pero valen más. También puedo obtener que la nueva tecnología sea más efectiva, como en este caso, pero que sea más barata. Sin duda, en este caso, la nueva tecnología se considera dominante en relación al tratamiento usual, y obviamente la recomendación que uno hace en este caso es que la nueva tecnología reemplace a lo que estamos haciendo, porque a menor costo es más barato. Y podemos tener este otro escenario donde la nueva tecnología es menos efectiva y más costosa. Ahí sin duda pues no vamos a recomendar esta nueva intervención, y podemos también tener intervenciones o tecnologías que sean menos efectivas pero más baratas. En este caso se podría dar una discusión ya a nivel de la sociedad hasta qué punto una sociedad podría estar dispuesta a sacrificar efectividad por ahorrar plata. Y suena, no son los estudios más comunes en evaluaciones económicas, pero también los hay. De hecho, la doctora Catalina Ocampo, nefróloga, hizo recientemente una maestría también en salud pública con énfasis en economía en salud, y justo el trabajo de ella fue evaluar la terapia de soporte renal en cierto subgrupo de pacientes, demostrando que era más barata, que era menos efectiva pero más barata, pero que significaba un ahorro importante de recursos para una sociedad, y llevando a plantear objetivamente ese tipo de discusiones. Pero como les mencionaba, la mayoría de los estudios o la mayoría de las evaluaciones económicas están a nivel de este plano, tecnologías más efectivas pero más caras. Entonces, ¿cómo se traduce esas evaluaciones o este plano de costo-efectividad? Este plano de costo-efectividad se lleva a una relación de costo-efectividad o incremental, donde yo tengo, como les mencionaba, la comparación de los costos de la nueva intervención con los costos de la intervención usual y los efectos de la intervención nueva con la intervención usual. Con esta relación de costo-efectividad incremental es la que me va a permitir a mí tomar la decisión, si lo que yo estoy evaluando es costo efectivo o no. ¿Y cómo lo tomo? Con un umbral. Yo tengo que tener un umbral de decisión, yo tengo que tener un tope en el cual la sociedad está dispuesta a pagar por esos beneficios nuevos que está obteniendo con la nueva tecnología. Y esos valores o esos umbrales son determinados, ya sea en forma explícita, como lo tiene por ejemplo el Reino Unido, que tiene este valor explícito entre 20 a 30.000 libras esterlinas por año de vida ajustado por calidad, o como lo tenemos nosotros en este país, recomendado por el IES, es 1 a 3 veces el PIB per cápita para cada país. Si yo veo esto gráficamente, tendría una gráfica más o menos de este estilo, en la cual yo tengo este umbral, que es lo que yo estoy dispuesto a pagar, y voy ubicando en esta gráfica las diferentes relaciones de costo-efectividad incremental. Entonces, todas las intervenciones cuya relación de costo-efectividad incremental esté por debajo del umbral, para mí van a ser costo-efectivas, y las que estén por encima, pues no van a ser costo-efectivas. Que una intervención, una tecnología, sea costo-efectiva o no sea costo-efectiva, no tiene relación con su efectividad clínica. Yo puedo tener intervenciones que son clínicamente efectivas,
pero que la relación ya de costo-efectividad esté por encima del umbral. Entonces yo simplemente le podría decir a un tomador de decisiones, no, mira, esto sí sirve, es efectivo, pero lo que usted está dispuesto a pagar por esta intervención sobrepasa su umbral. Bueno, entonces hasta acá era una introducción pues como a conceptos muy básicos de las evaluaciones económicas en salud para poder pues que todos aprovechemos los dos ejemplos que yo les traigo a continuación. Esta primera evaluación es una evaluación económica, cortesía del profesor Fabián David Casas, que me permitió presentar algunos de los resultados. El profesor Fabián David fue compañero de la especialización y les traigo esta evaluación por la importancia para nosotros y porque fue una de las evaluaciones mejor evaluadas durante la especialización. El profesor Fabián hizo una revisión metodológica excelente y es una de las mejores revisiones y estudios de microcosteo que se hizo durante la especialización. Este estudio está en proceso de publicación y cuando salga publicado les recomiendo mucho que lo revisen porque fue una de las mejores evaluaciones durante la especialización. Entonces, ¿qué se preguntó el profesor Fabián? Él se preguntó cuál era el costo de la anestesia total intravenosa comparada con una anestesia balanceada. Él tomó un estudio de minimización de costos. Entonces, recuerden que al principio les presenté 3 tipos de evaluaciones económicas: costo-efectividad, costo-utilidad y costo-beneficio. Y este es el otro tipo de estudios. En los estudios de minimización de costos, se parte de que las intervenciones que yo estoy comparando tienen igual efecto clínico. Entonces, a mí ya en este punto, lo que me interesa es la diferencia de los costos. Entonces, aquí el enfoque de la evaluación es los costos de las dos intervenciones. Él tomó este escenario, pacientes adultos mayores de 18 años que iban a una cirugía bajo anestesia general laparoscópica de 2 horas de duración y comparó la anestesia total intravenosa basada en propofol y remifentanil con una anestesia balanceada basada en sevoflurane más fentanil o remifentanil. Tomó un horizonte temporal de tan solo 6 horas, que incluía las 2 horas del acto quirúrgico más el tiempo de estancia en la unidad de cuidados posanestésicos. Tomó una perspectiva del sistema de salud colombiano. Generalmente las recomendaciones en cuanto a la perspectiva son o el sistema de salud, que es el tercer pagador, o la sociedad. No se aplicó tasa de descuento. La tasa de descuento es un ajuste que hace uno, ya sea de los costos o de los efectos, cuando las intervenciones que está uno evaluando son de más de 1 año de duración. Entonces, cuando una intervención tiene menos de 1 año, los costos o los efectos que van a generarse, no se hace ajuste por tasa de descuento. Y se evalúa en esta evaluación los costos sanitarios directos de las dos intervenciones, porque como ese era el foco del interés, eso fue lo que se midió. Aquí pueden ver el modelo. Yo les mostraba que una de las partes de las evaluaciones son los modelos que uno asume. El profesor Fabián utilizó acá un árbol de decisión. Acá se toman básicamente 2 ramas o 2 caminos de acción, 2 cursos. Paciente que va a anestesia total intravenosa y el paciente que va a una anestesia balanceada. Y toma acá 2 efectos importantes, las náuseas y los vómitos posoperatorios, porque una revisión de la literatura que él hizo y una revisión sistemática propia que él hizo, que fue una de las cosas interesantes que él hizo durante la evaluación. Él también revisó toda la literatura y él hizo su propia revisión sistemática para corroborar los resultados que él estaba leyendo. Entonces él llegó y sacó la conclusión de que ese factor, náuseas y vómitos operatorios, podía ser muy importante en los resultados que iba a obtener. Y acá, como les mostraba, uno en este modelo utiliza la literatura, por eso las evaluaciones económicas van muy de la mano de la epidemiología y la estadística, y él, en esta tabla que está acá, presenta todas las probabilidades de que estos eventos sucedan. ¿Y de dónde sacan las probabilidades? De la revisión de la literatura. Se revisan todos los estudios y él, por ejemplo, pone acá cuánto es la probabilidad de que un paciente vaya activa no vomite, y si no vomita, cuánto va a estar la unidad de cuidados anestésicos. Mire el trabajo que se hace ahí para poder llegar a esta conclusión, a los costos de cada ramita de ese árbol. Aquí le presenta todos los costos, si está 2 horas, 3 horas, 4 horas, si va activas y halogenados, y mire la conclusión que nos presenta el profesor Fabián. Él encuentra acá que la anestesia total intravenosa basada en Proporemi es 102.000 pesos, 102.718, más costosa que la anestesia balanceada.
Y entre todas las simulaciones que él hace una simulación de Monte Carlo y nos presenta este análisis de sensibilidad probabilístico en este gráfico de dispersión. Mire qué interesante, que a pesar de que la anestesia balanceada sí se asocia a mayor incidencia de náuseas y vómito, en todas las simulaciones que él hizo, él corrió este modelo como más de 1000 veces. En todas estas simulaciones, mire que la anestesia total intravenosa sigue siendo mucho más costosa que la anestesia balanceada. Entonces, él ya en su discusión, pues plantea cuál es la explicación de todo esto. Los invito nuevamente a que revisen el trabajo es excelente, una técnica de microcosteo impecable, como les mencioné, una de las mejores evaluaciones durante la especialización. Y esta es la evaluación que yo hice durante la especialización, que es la que quiero pues presentar para el ascenso profesoral. Yo me centré en la costo-efectividad del ESMO en modalidad venovenosa en pacientes con SRA en Colombia. El contexto es básicamente ya muy conocido por todos, que el SRA es una de las principales causas de falla respiratoria, de ingreso a la unidad de cuidados intensivos, y tenemos dos intervenciones básicamente. La ventilación mecánica protectora con volúmenes bajos, que es el tratamiento estándar, como lo hemos revisado ya también, según el protocolo del Armatrial, y el soporte de ESMO, que está recomendado en las guías colombianas de los pacientes de manejo de pacientes con SRA en los pacientes con casos severos. Y aunque está recomendada por las guías y la literatura muestra suficientemente que es una intervención efectiva, es una tecnología que es costosa y no es ampliamente disponible. Entonces, realmente la pregunta es si realmente esta intervención es costo efectiva desde la perspectiva de nuestro sistema de salud, desde el tercer pagador. Es muy importante señalar que las evaluaciones económicas en salud no son extrapolables. O sea, que una intervención sea costo efectiva en Estados Unidos o en el Reino Unido no quiere decir que en nuestro país lo sea. ¿Por qué? Porque los sistemas son diferentes, los costos son diferentes, los resultados son diferentes. Entonces, esa es la pertinencia de hacer las evaluaciones económicas, incluso de replicarlas. Más adelante en la discusión les voy a mostrar esta pregunta. Solamente la han hecho hay dos investigaciones de costo efectividad del ESMO en el mundo, la del Reino Unido y una canadiense. En países de bajos y menores ingresos no hay ninguna, en Latinoamérica no hay ningún estudio, ninguna evaluación que trate de resolver esta pregunta. Entonces es una pregunta que es pertinente. Tomé un horizonte temporal de 6 meses, porque básicamente la intervención durante la estancia en cuidado intensivo y el egreso hospitalario, y la población objetivo fueron pacientes mayores de 18 años, y el desenlace son los años de vida ganados después del evento. Aquí yo también voy a hacer una pausa, porque generalmente la recomendación es hacer estudios de costo-utilidad, porque lo que uno trata, al menos para una sociedad, también es importante no cuántos años de vida gana, sino cuántos años de vida con calidad gana. Entonces no es lo mismo usted vivir 5 o 10 años bien que vivir 5 o 10 años mal, sino que obtener esas medidas de utilidad no es tan fácil. Entonces en la evaluación que yo utilicé, al principio, aunque pretendía hacer un estudio de costo-utilidad, no tuve la información para poderla hacer así, entonces tocó hacer un estudio de costo-efectividad. Entonces, siempre se parte de la efectividad clínica antes de una evaluación económica. Si una intervención, un medicamento, una cirugía, un programa no es efectivo, no se evalúa. Esa es la primera pregunta que uno se hace. ¿Esta intervención tiene efectividad clínica? Sí, sigue una vez adelante. Entonces, ya es suficientemente explícito en la literatura que el ESMO realmente sí disminuye la mortalidad en pacientes con SRA severo, que se asocia a menor número de días de soporte ventilatorio, que tiene menor falla de órganos. Entonces ahí ese punto ya está claro. Y como les mencionaba, aunque hay 2 evaluaciones económicas previas, que los resultados son que es una intervención costo efectiva, en países de ingresos moderados a bajos como el nuestro, esa pregunta no está resuelta. Entonces el objetivo era determinar esa costo efectividad, y para poder llegar a ese objetivo, lo primero que había que hacer era determinar los costos, cuáles son los costos de los pacientes en ventilación mecánica, cuáles son los costos de los pacientes con ESMO, comparar esos costos y establecer una relación de costo-efectividad incremental, y al final compararla con un umbral o una disponibilidad a pagar. La pregunta pico que se plantea uno siempre en todo estudio de investigación: pacientes mayores de 18 años con SRA que van obviamente en el de cuidado intensivo, la intervención que se va a comparar
es la oxigenación con membrana extracorpórea en modalidad venovenosa. Se compara con la ventilación mecánica con volúmenes bajos. El resultado son los años de vida ganados a los 6 meses y ese es el horizonte temporal. Aquí hay una parte importante que es la metodología de caso tipo. Entonces, bueno, ¿cómo sigue uno entonces con la evaluación? Uno ya tiene clara su pregunta, tiene claro qué va a comparar, qué alternativas. Entonces, ¿cómo hace uno para saber qué recursos se consumen? Entonces, lo que se hace normalmente es, se construye un caso. Entonces, uno se reúne con expertos en el tema y le pregunta, venga, cuando usted tiene un paciente con ESMO, ¿qué le hace? Entonces le dice, no, yo cuando tengo un paciente con ESMO, lo pego en el ventilador, le hago gases cada 4 horas, todos los días le hago una placa, cuando ingrese le hace un ecocardio, lo anticoagulo, le hago tales exámenes. Entonces uno con esa metodología, en esa reunión con los expertos, uno determina todos los recursos que se utilizan en la atención o en la prestación de ese servicio. Entonces, ¿cuáles fueron los recursos que nosotros evaluamos? ¿Cuántos días está en la UCI? Entonces, ¿cómo hace uno para decir, es que está 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas? Uno con el experto se sienta y revisa la literatura. Nosotros, por ejemplo, tomamos que la mayoría de los pacientes que van en ESMO a movilidad venovenosa con SRA están 14 días en perfusión. Entonces me preguntan, mira, yo veo que acá los estudios, todos en promedio, son 14 días. Ustedes allá que mandan, sí, en promedio son 14 días. Entonces, de una de esa manera va construyendo el caso tipo. Y ya cuando uno tiene todo, y cuando ya uno tiene identificado todos esos recursos que se utilizan, les tiene que poner uno un precio, un valor. Eso se llama la valoración monetaria. ¿Cómo se hace esa valoración monetaria? La recomendación que tenemos en el país, que es dada por el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud, que es el IES, recomienda utilizar estos dos manuales, el manual del SOA 2020 del año 2020 o el manual del IES 2001 ajustado en un 30% hasta el año 2012 y después hacer un ajuste por el IPC. Estas son las recomendaciones técnicas para poder hacer esa valoración monetaria y esa recomendación se acogió pues en esta evaluación. Otro tipo de recursos como los honorarios médicos, por ejemplo, en el tema del ESMO, cuando se van y se hacen los rescates, o sea, cuando el grupo va a otra institución y lleva al paciente, se cobra por eso. Entonces esos honorarios médicos se sacan de los manuales tarifarios, que esas instituciones pasan por hacer eso. Y el modelo de decisión que yo utilicé es un árbol de decisión, donde el árbol comienza cuando el paciente cumple los criterios de inclusión de Leolia, es decir, cuando un paciente tiene una PAFI menor de 80 por más de 6 horas, normalmente cuando el paciente se considera candidato para iniciar soporte con ESMO, y aquí va a ir a esas dos intervenciones. O el paciente continúa en ventilación mecánica o el paciente se lleva a soporte con ESMO. Y la supervivencia o el mediaje resultado que yo tomé para la evaluación es este metaanálisis y revisión sistemática realizada por el doctor Alain Combs, que es un investigador francés de los que más trabaja en ESMO y SRA en el mundo. Él hizo esta revisión publicada hace 2 años, donde él toma todos los estudios de ESMO y SRA, el EOLIA, el César Trial, todo lo que se venía publicando, y determina que la supervivencia en ventilación mecánica es de 0.52 o 52% y en el ESMO 64%, lo mismo que les contaba anteriormente. O sea, el ESMO definitivamente en ese punto, cuando el paciente tiene criterios de ESMO, si usted lo lleva a ESMO, le va mejor. Y acá se muestran las distribuciones de esta supervivencia, es una distribución beta, que es importante para los análisis de sensibilidad probabilístico que les voy a presentar más adelante. Yo hice 2 tipos de análisis, un análisis determinístico tipo umbral, porque uno ya cuando ya tiene los resultados, empieza a mirar qué tipo de análisis puede ser más importante. Enseguida van a entender por qué tomó el umbral, porque como fue muy costoso la intervención con el ESMO, entonces a mí me interesaba saber en qué punto ya ese costo del ESMO podía empezar a ser importante e influenciar una decisión. Entonces yo hice un análisis tipo umbral. Y el análisis de sensibilidad probabilístico para la supervivencia tomamos una distribución beta
y para los costos una distribución triangular. ¿De dónde sale uno todas estas distribuciones? Pues de la especialización, de las asesorías. A mí me asesoró el doctor también Álvaro Zanabria, no sé si lo conocen. Álvaro Zanabria es el cirujano de cabeza y cuello. Tiene muchos títulos, maestría, doctorado. Una de las maestrías, porque tiene varias que tiene él, es una maestría en economía en salud. Él fue mi asesor durante este trabajo. Entonces con él asumimos estas distribuciones. Y aquí van a tener los resultados. Entonces, como yo tomé para la valorización monetaria dos manuales, pues presento los resultados de los dos manuales. Básicamente el recomendado por el IES, que es el IS 2001, con el ajuste del 30 y del IPC, que nos reportó que la ventilación mecánica en promedio para un paciente con SRA costaba más o menos de 2 semanas de tratamiento 17.609.000 pesos y el soporte con el ESMO 98.784.000 pesos. Es decir, que en general el soporte con ESMO estaba entre 4 a 5 veces más costoso que la ventilación mecánica sin ESMO. Pero el resultado, pues que era obvio, ¿cierto? Porque usted en el ESMO va a tener, pues no solamente los días de estancia, sino que también va a tener más estudios imagenológicos, más exámenes de laboratorio, va a tener necesidad de hacer transfusiones y hemoderivados, también va a tener insumos como el circuito, como los filtros, va a tener que tener una perfusionista. Era esperado que estos costos fueran mucho mayor. Entonces, nuevamente, ya aquí pues no en tabla, sino acá pues en números, el costo esperado del ESMO, de la ventilación mecánica fue de 17 millones y el costo esperado del ESMO para el paciente que sobrevivió fue de 90 millones. Y acá es uno de los resultados más importantes de la evaluación económica, es cuánto cuesta de más cada vida que usted salva con el ESMO. Entonces, cada vez que usted entre un paciente al ESMO y se salve, ¿cuánto valió eso? Eso valió 73.054.000 pesos de más. ¿Y por qué es importante ese dato? Para hacer un estudio de impacto presupuestal. Usted como un EPS, como un sistema de salud, ya sabe que cada vez que mete un paciente en ESMO, eso le va a costar de más 73 millones de pesos. Y es importante y tiene relevancia, pues no solo porque este tipo de pacientes, pues pacientes que son manejados frecuentemente en las UCI, sino también por la pandemia del COVID. Mire que en el COVID los resultados del ESMO en pacientes COVID y no COVID parece que son similares. Entonces estos resultados también se podrían aplicar a los pacientes del COVID. Y con toda la carga que tuvimos y con el pico, usted ya podría hacer más o menos un cálculo de cuánto valió eso, cuánto se gastó el país en atender a los pacientes, los que fueron al ESMO. Y aquí discrimino en qué están esos costos. El 34% de los costos son insumos, el circuito, el filtro, básicamente, 23% de la estancia en la UCI y un 22% los honorarios del soporte hemodinámico. El soporte hemodinámico es, por solo el paciente tener el filtro, eso cada día se cobra, solo por tener el filtro. Y tener el filtro, por tener la máquina y tener una perfusionista ahí manejando ese filtro, eso tiene un valor, tiene un costo. Y este dato se presenta también para mostrar en dónde pudieran haber o dónde pueden estar las intervenciones para usted bajar los costos. Entonces, si usted quiere bajar los costos de esta terapia, tiene que impactar ya sea en los insumos, en los días de estancia o en los honorarios. Cuando miramos entonces, les dije, uno con los costos y con la efectividad es una relación de costo-efectividad incremental. Cuando yo hago esa relación de costo-efectividad incremental a los 6 meses, mire lo que tenemos, o sea, obtenemos que la relación de costo-efectividad incremental son de 608.783.000 pesos. La regla de decisión o el umbral que nosotros teníamos o recomendado por el IES en nuestro país es 1,3 veces el PIB per cápita, que para el año 2020 estaba alrededor de 58 millones. Esto quiere decir que si usted va a hacer esta relación a los 6 meses, es casi 10 veces por encima del umbral de decisión. Entonces, si a usted le preguntan qué recomendación tendría que decirle en tomar decisiones, esta intervención no es costo efectiva. Pero más adelante les voy a presentar los análisis de la IUK, del Reino Unido, y el análisis canadiense. El análisis de sensibilidad tipo umbral, que como
como los resultados fueron tan altos, la relación de costo-efectividad incremental fue tan elevada, entonces a mí realmente lo que me interesaba es saber, bueno, en qué punto los costos del ESMO sí pueden ser costo-efectivos. Y para que eso sea costo-efectivo, acuerden que nos dio un costo promedio de 90, tendría que bajar casi hasta 30 millones el costo del ESMO para que pueda estar por debajo del PIB, asumiendo una relación de costo-efectividad incremental a los 6 meses. Usted mira, es de tipo umbral, que tiene que bajar un montón lo que vale, lo que se cobra por el ESMO para que sea costo-efectivo. Y cuando se hace el análisis de sensibilidad probabilístico en una simulación de Monte Carlo, los resultados vuelven a dar igual, o sea, los resultados son consistentes. El ESMO, el soporte con ESMO, si es más efectivo, si aquí miran abajito los años de vida ganados, si es un poquito más efectivo, acuérdense que era 0.54 sobre 0.52, pero definitivamente sí es más costoso. La misma gráfica mostrando pues el mismo resultado. Entonces, la pregunta es, hay dos evaluaciones económicas en el mundo, una en el Reino Unido y otra canadiense, y ellos recomiendan como costo efectivo la intervención. Entonces, nosotros decimos, bueno, ¿qué pasó? Vamos a revisar qué es la diferencia en los resultados que ellos presentan a lo que nosotros obtuvimos. Y esta es la primera y la mejor. Ese es el estudio que yo siempre reviso con los residentes de cuidado intensivo, que es el César Trial, que tiene una parte clínica y una parte económica, y en la parte económica ellos toman una perspectiva del Sistema Nacional de Salud, un horizonte temporal de 6 meses, ven los costos médicos directos y los no médicos. Ellos acá incluyen un poco más costos de los que nosotros incluimos. Este sí es un estudio de costo-utilidad, porque ellos hicieron medidas de utilidad y medidas de calidad de vida, pero miren los resultados que ellos obtienen. Ellos encuentran que el costo del ESMO, el costo incremental son de 40.000 libras. Eso quiere decir lo mismo, o sea, el costo del ESMO es mucho más caro que la ventilación mecánica sin ESMO. Y mire el resultado clínico a los 6 meses. La diferencia entre las dos alternativas es 0.03 ABAC. O sea, realmente si usted mira los 6 meses, los resultados de las dos es muy pequeño. Aunque sí es mejor el ESMO, es muy poquito. Y cuando ellos hacen la relación de costo-efectividad incremental a los 6 meses fue de 250.000 libras esterlinas por ABA o por QALY, casi que 10 veces por encima del umbral de decisión que ellos tienen allá explícito, que es 30.000 libras por QALY. Entonces, si usted mira esto, estos resultados fue lo que a nosotros nos dio. Entonces, ellos, ¿por qué lo recomiendan? Yo le preguntaba a los profesores, vea, pero entonces, ¿por qué ellos dicen que eso sí es bueno, si le dio lo mismo que a nosotros nos dio? Porque ellos hacen esta proyección, que es lo que les permite ajustar la recomendación. Entonces, ellos hacen una reflexión que es relativamente lógica. Bueno, pero es que si usted lo llevó a ESMO y se salva y queda bien, con buena calidad, realmente eso se va a proyectar durante toda su esperanza de vida. Entonces ellos hacen ese análisis, entonces ellos toman las tablas de esperanza de vida para su país, para el Reino Unido y Gales, y ellos empiezan a hacer esa proyección de estos 0.03 ABAC a los 6 meses, ¿cuántos serían al final de que una persona o una cohorte viva? Y ellos encuentran de esa forma que si hay una diferencia entre las dos intervenciones de 3.3 ABAC entre el ESMO versus la ventilación mecánica convencional. Y cuando hacen ese ajuste de ese efecto, ya no de 0.03 ABAC, sino de 3.34, que es lo que usted obtendría si el paciente le va a vivir de 40 años hasta 60, 70 años, que es la tabla que ellos tienen ahí, ellos encuentran que la relación de costo-efectividad incremental es 19.000 libras por ABAC o por QALY, por debajo del umbral que ellos están dispuestos a pagar de 33.000 libras por ABAC. En resumen, para el Reino Unido, con esta proyección, la intervención con ESMO es costo efectivo. Entonces, pero mire que al final los resultados a los 6 meses fue lo que nosotros nos dio. ¿Qué hacen los canadienses? Son las dos únicas evaluaciones en el mundo que hay. Los canadienses hacen una modelación de estados de transición o unos modelos de Markov y hacen una cosa muy parecida. Ellos toman una cohorte hipotética de pacientes arrancando los 45 años y la corren durante toda la esperanza de vida, toman los costos del estudio anterior, del César Trial, y toman como medidas de utilidad un estudio previo que evaluaba la mortalidad y la calidad de vida de los sobrevivientes de CRA y llegan a una conclusión muy parecida, que
el soporte con ESMO, si usted lo corre durante toda la esperanza de vida de una persona, se asocia a una ganancia de 5.2 años, a una ganancia de 4 qualis adicionales, y cuando usted hace una relación de costo efectiva incremental con estos datos, da que es una intervención costo efectiva desde el punto de vista o desde la perspectiva del sistema de salud canadiense de $36,000 canadienses por AVA o por quali, y la disponibilidad que ellos tienen a pagar de 50,000 por quali. Entonces mire que para ellos, de esa forma, les dio una intervención costo efectiva. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, pues digamos, bueno, hagamos un ensayo parecido a ver qué nos da. Entonces, lo que hicimos, ahí sí digo lo que hicimos porque aquí me ayudó un compañero a hacer esto, hicimos un modelo de Markov. Entonces también simulamos una corriente, una cohorte hipotética de pacientes de 48 años, tomamos las curvas de sobrevivencia y las tablas de vida publicadas para el DANE para ese año y la corrimos el modelo de Markov, comparando las dos intervenciones, y encontramos que el soporte con ESMO, como lo que yo hice fue un estudio de costo efectividad y no tenía datos de utilidad, solamente de sobrevida, encontramos que el soporte con ESMO se asociaba a 7.9 años de ganancia de años ganados y una diferencia de 1.4 años comparado con la ventilación mecánica. Y si uno hace la raíz con estos datos, mire cómo cambia la relación. Mire que aquí, en este punto ya, la relación de costo efectivo incremental del ESMO son 52,181,000 pesos, que estaría por debajo de 3 veces el PIB per cápita. En resumen, haciendo esta misma proyección, este mismo análisis que hicieron los canadienses y que hizo el Reino Unido, para nosotros también esta intervención sería costo efectiva o estaría por debajo del umbral de costo efectividad aceptado en el país. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones del estudio? Pues las limitaciones grandes que nosotros tuvimos o que yo tuve, mire que uno siempre tiene costos y efectos clínicos. Los efectos clínicos que yo tomé son los datos de una revisión sistemática y un metaanálisis con la mejor calidad metodológica que había para la fecha. Pero lo ideal era haber tenido los efectos o los resultados de nuestros centros de ESMO de Colombia, porque eso es lo que realmente nosotros queríamos saber. ¿Por qué no tuvimos esos datos? Porque no quisieron aportarlos. Les escribimos a todos los centros, a Cardiovid, a la Bucaramanga, a los de Clínica Chayo, mire, estamos dando este trabajo, este es el protocolo. Ninguno quiso aportar los datos de resultados de sus pacientes. Es una limitación del estudio y es una de las necesidades que tenemos no solo en este trabajo, sino en todo. Necesitamos transparencia en la información. O sea, no podemos generar conocimientos de nosotros si los datos no nos los muestran. No hubo forma. Le escribí a la ELSO en Latinoamérica, ninguno contestó. Entonces es una limitación importante, pero aún así, los resultados siguen siendo importantes porque usted ya como tomador de decisiones, si al menos sí tiene un punto para decir, hombre, ya, si el resultado que usted tiene en su centro, la supervivencia con ESMO es por debajo del 64%, con seguridad que la relación de costo efectivo incremental no le da. Entonces, a pesar de que no tenemos esos datos, ya usted para tomar una decisión, si invierte en un programa de estos o no, tiene que tener ese dato presente, que la relación de costo efectivo incremental, la costo efectividad de esta intervención va muy de la mano de la efectividad y el resultado. Entonces, que también es una cosa muy importante acá, la selección del paciente. Entonces, escoger bien el paciente y el resultado y la experiencia que tiene. Entonces, también yo discutía mucho esto con Nelson Darío, que ustedes también lo conocen, lo invitamos a la reunión de complicaciones hace poquito. Él trabaja, él es del grupo del soporte con ESMO y es experto pues, en cuidado crítico cardiovascular. Y nosotros discutíamos mirando estos resultados que estas intervenciones de tan alta complejidad deben ser intervenciones dentro de programas de centros de excelencia. O sea, realmente lo que uno debería mirar es un programa de excelencia de soporte respiratorio en el cual el ESMO sea una herramienta más. Entonces yo creo que esa fue la reflexión que nosotros hacíamos cuando estábamos mirando los resultados. Lo que pongo ahí también, la raíz muy influenciada por la efectividad, y nuevamente recalco lo mismo, o sea, si la sobrevida con el ESMO en ese centro que usted esté evaluando como tomador de decisión está por debajo del 64%, cuestiónese que ahí realmente la costo efectividad seguro que no da. Entonces, como conclusiones que tenemos, pues acá es muy claro este dato,
usted tiene que tener presente que por cada vida salvada con el ESMO usted tiene un costo incremental de 73 millones de pesos, y para hacer un análisis de impacto presupuestal usted tiene ese dato. Y ya esta otra conclusión, mire que la proyección que nosotros hicimos haciendo la simulación del modelo de Monte Carlo corrido para esa corte hipotética, si usted hace ese análisis, el soporte con ESMO sí pudiera ser una intervención costo efectiva para nuestro país. Estas son las referencias bibliográficas donde yo tomé pues los datos, y los agradecimientos antes de terminar a Nelson Darío, que es compañero, amigo del hospital, somos muy amigos, somos compañeros, hacemos los turnos juntos pues por secuencia, construimos el caso, discutimos la metodología, me ayudó mucho en todas estas reflexiones de si es costo efectivo o no. A la profesora Paula Andrea, profesora de la especialización, me ayudó con el árbol de decisión, en las probabilidades, porque sobre todo pues uno que no tiene ese background de epidemiólogo, eso le cuesta un montón hacer todas esas modelaciones, todas esas distribuciones de probabilidades, realmente uno ahí necesita ayuda. Entonces son trabajos que realmente uno no los hace. Entonces es un montón de gente que le ayuda a uno para poder sacar adelante un proyecto. Ella me ayudó mucho con el modelo, Oscar Mauricio, otro compañero con el que hice el modelo de Markov. Ellos lo corrimos, lo ensayamos, corrimos varias veces y vimos, pero realmente si esto puede dar ese resultado. Fabio Barón fue el único, Fabio Barón no creo que lo conozcan, Fabio Barón es un neumólogo intensivista de la cardioinfantil, tiene maestría en economía en salud. De todos los que le escribí, fue el único que estuvo dispuesto como a ayudarme con los datos. Y Álvaro Zanabria, que también conocido por ustedes, cirujano de cabeza y cuello, magíster en economía, ese fue mi asesor. Les agradezco por la asistencia, si tienen dudas, alguna pregunta, con mucho gusto. Hasta aquí sería la presentación. ¿Preguntas, dudas? Alex, yo tengo un par de comentarios. Ah, por aquí está Carlos. ¿Qué más, Carlos? ¿Bien o no? Bien o Carlos no. Agudelo, pues uno de los, qué lástima que no lo vean. Carlos Agudelo es infectólogo, internista. Te voy a presentar como para chicanear. Carlos es internista, infectólogo, epidemiólogo, con maestría en salud pública, con énfasis en economía en salud. Carlos, no, dale, te escuchamos. No, vea, primero una felicitación porque estos trabajos son muy importantes y pues la hago de verdad, ¿no es cierto? No simplemente pues como por cortesía, no. Estos trabajos no solo porque nos ayudan a tomar decisiones frente a tecnologías muy costosas, sino que yo creo que el principal labor es que empiezan a generar en la sociedad y en el sistema de salud unas discusiones como muy importantes y muy interesantes alrededor de no solo de la efectividad de las intervenciones, sino realmente de qué costos podemos asumir. Y empieza a cada vez haber más masa de discusión alrededor del tema, que me parece que es muy necesario en el sistema. Y hacia allá van dos de los comentarios. Uno es el tema del umbral. El tema del umbral, en el manual del 2014 del IET se define el umbral para Colombia como de $3.434. Pero también en algún otro de los documentos define lo que vos decís del 1 al 3 veces el PIB per cápita. Ahí hay una discusión muy interesante desde el 2018 cuando el grupo de York, que fue el grupo que es el grupo pues que lidera como el tema de toda la metodología de investigaciones de evaluaciones económicas, planteó unos nuevos umbrales. Y ellos hablan ahí del costo de oportunidad. Entonces ellos proponen unos nuevos umbrales en un artículo publicado en el 2018 que tienen en cuenta para cada país los costos de oportunidad. Y esa es una cosa muy importante como reflexión de la sociedad y del sistema de salud. Cuando yo defino que voy a meter una tecnología en salud que es más costosa, independiente de cuál sea el umbral, eso significa que yo estoy desviando recursos para esa tecnología que estoy dejando de utilizar en otra parte. Esos recursos no salen de la nada. Y esos recursos pueden venir del mismo sistema o por fuera del sistema. Entonces es el tema crítico de esa definición de los umbrales que plantean los de York. Cuando cuando yo incluyo tecnologías cada vez más costosas, esos dineros se están dejando de utilizar como sociedad en otra parte. Entonces el costo de oportunidad. Mire, por ejemplo, ahora acabamos de hacer una de las inclusiones más grandes al sistema de salud. Eso no es gratis, eso implica que hubo un aumento del 17% de la cápita. ¿De dónde vienen esos recursos? De recursos del Estado, probablemente del petróleo o de otras cosas.
Y esos recursos, ese 17% de aumento en la cápita, son recursos que se dejan utilizar, por ejemplo, en programas de infraestructura, de nutrición, de educación, etcétera. Entonces, cada vez la definición de esos umbrales es muy importante porque nos definen nosotros. Venga, esta plata que estamos metiendo acá viene de otro lado. O puede también venir de creación de riquezas. Si el país se va volviendo más rico, pues va teniendo más presupuesto y va pudiendo subir esos umbrales. En el sistema de salud colombiano nos tenemos que preguntar, ¿esa plata de dónde viene? Si es que estamos, ¿cuánta viene? Porque somos un país cada vez más rico, que en medio de la pandemia lo discutiría, o si es que estamos destinando plata que se debería destinar a otras cosas en la sociedad. Y esa es una de las discusiones importantes sobre los umbrales y cuáles umbrales deberían de utilizarse. En el mundo se está dando cada vez más uso a estos umbrales propuestos por Ochalec en el 2018 porque considera y que son ligeramente más baratos al que estamos, más bajitos para Colombia, al que estamos planteando por 3 veces el PIB. El PIB de Colombia está como en $6.800, eso nos da como $20.000. Y lo que ellos plantean, el límite superior es $11.000 para Colombia. Esos $9.000 de diferencia, por ejemplo, en esos temas de costo-efectividad, en esos umbrales, es plata que viene de otro lado. Ahora, una discusión más profunda es cómo podemos empezar a incluir esto en las decisiones como país. Mire que realmente aquí todo está incluido por la ley estatutaria. Entonces la pregunta es, ¿realmente podemos abordar todo? ¿Tenemos que empezar a abordar realmente lo que está por debajo del umbral X que definamos? Es una discusión que como sociedad tenemos que dar. Y la otra cosa es el otro comentario es un comentario un poquito más metodológico. Presentar el tema del análisis de la esperanza de vida y que mejoran la esperanza de vida 7 puntos, yo te lo mencionaba ahí pues como en la evaluación, que en comparación con la ventilación mecánica, aumentando el horizonte temporal para el análisis de la esperanza de vida a posteriori parece como forzado, ¿no es cierto? O sea, parece esto no me dio, entonces venga, yo lo meto en la discusión y hago este análisis para que el estudio me dé. Entonces yo lo que creo es que ahí se debió de haber planeado desde el proyecto para que no quedara como un análisis forzado para tratar de que el resultado de, que es lo que pasa, lo que a uno le da la impresión cuando los resultados son a posteriori y no a priori, ¿no es cierto? Esos son como los dos comentarios que yo tenía, pero muchísimas felicitaciones, y no solo felicitaciones, sino agradecimiento pues por hacer estos trabajos que como sistema de salud y sociedad nos ayudan mucho. Muchas gracias, Carlos. Sí, el tema del análisis que se hizo con la modelación de Markov, sí, realmente es un análisis que se hizo posterior y por eso no se planteó en los resultados, sino en la discusión. O sea, por eso nosotros en los resultados, cuando yo hago el informe, no pongo eso como resultado, sino lo planteo en la discusión como ese análisis. Y tenés mucha razón en el tema de los umbrales. Nos mencionaba mucho la especialización, que el IES está en construcción de un umbral para el país, pero todavía no ha logrado pues como sacar una recomendación definitiva. Y en la última publicación de Value Health en este mes, hacen nuevamente esa discusión de los umbrales para países de moderados a bajos ingresos y están planteando justamente lo que estás mencionando, Carlos, de empezar a cambiar el umbral por costos de oportunidad, con más o menos 0.5 por el PIB per cápita como un umbral, o también empezar a determinar allá umbrales regionales. Esa discusión, porque generalmente cuando usted tiene umbrales del PIB per cápita, generalmente son topes muy altos y tienden a incluirse muchas tecnologías que de pronto no serían tan costo efectivas. Muchas gracias, Carlos, por el apoyo y por las observaciones. Bueno, muy buenos días para todos. Yo quería felicitar a Alex por la especialización. Digamos que si bien en anestesia podríamos decir que las intervenciones no suelen ser las intervenciones más costosas, pese a que comparemos determinadas cosas, normalmente no son intervenciones muy costosas. Sí, en otras áreas, en cuidado intensivo, sin lugar a dudas, las intervenciones pueden llegar a ser costosísimas, como el ECMO en este caso. Abre la oportunidad de pensarnos en la especialidad. Yo voy a hablar desde el punto de vista de anestesiología, de pensarnos en la especialidad como responsables de. Nunca pensamos cuánto valen las cosas, cuánto es el costo de las cosas y qué consecuencias tienen. Y los estudios de evaluación económica en salud son muy bonitos, para mi gusto, por varias razones. El primero, porque uno elige la perspectiva, si es del paciente, si es del pagador o si es del prestador, para poder tomar decisiones. Para las políticas públicas será la perspectiva del sistema de salud, como tú lo hiciste acá, para un gobierno decidir que lo adopta o no lo adopta como
como parte del POS en el caso de Colombia, o una institución para decidir si compra o adopta dentro de sus protocolos y guías ciertas decisiones en el caso del prestador. Y desde la perspectiva del paciente, pues porque hay un montón de decisiones que desde la perspectiva del paciente van a ser fundamentales, ¿cierto? Es muy bonito que pudiéramos empezar a hacer esos estudios también dentro de los trabajos de grado de los residentes, porque sí nos pone más responsables con lo que elegimos utilizar en el día a día, simplemente o por tendencias o por modas o por la literatura, o si eso efectivamente tiene un impacto en términos de efectividad o de viabilidad, según el desenlace que usted vaya a mirar, o si va a mirar dinero exactamente en costo-beneficio, ¿cierto? Yo te felicito por este tipo de estudios y creo que va a ser un apoyo muy importante para la sección de anestesia en los siguientes estudios y apoyo a las instituciones en tomas de decisiones, en compras de tecnologías, que tecnologías no son solo aparatos, ¿no? Son medicamentos también. Muchas gracias, Susana, por la intervención. Y toca un punto muy importante que haces alusión, es el tema de que hay veces no somos conscientes de los costos de lo que utilizamos. Mire que ya Carlos lo planteaba muy claramente, o sea, siempre que usted esté utilizando un recurso en algo, hay otra cosa que se está dejando de hacer con esos recursos, que son los costos de oportunidad. Nosotros en medicina y como médicos sí somos generadores del gasto. Entonces en eso tenemos que empezar a tener más conciencia, que toda decisión que tenemos, obviamente primero la efectividad clínica, en eso sí no hay duda, en eso no hay discusión, si es algo que le sirve al paciente, esa es la primera consideración. Pero otros argumentos, otros parámetros para tomar decisiones es esto, o sea, ¿qué implicaciones tiene del costo de oportunidad? Si yo me estoy gastando esta plata acá, puede que esté dejando de hacer un programa de vacunación, puede que esté dejando de hacer una escuela, puede que esté dejando de hacer un programa preventivo. Entonces uno sí tiene que ser consciente de los costos de oportunidad y que nosotros como médicos somos generadores importantes y determinadores importantes de lo que gastamos en salud. Y como decíamos al principio, los recursos son escasos. De escasez. Bueno, yo creo que no hay más preguntas. Oh, no, sí, yo, Alex. Hey, pequeño, ¿qué más, hermano? El doctor David López, experto también, hace parte de los grupos de soporte con ESMO. David, adelante. Bueno, no, felicitaciones, excelente revisión y como decía Susana y el doctor, pues yo creo que es fundamental que hagamos este tipo de trabajos, más en nuestro ámbito, pues donde tenemos, digamos, como tantas limitantes económicas. Muy bueno, felicitaciones, Alex. A mí me genera, digamos, digamos, como una incertidumbre, digamos, esa cifra tan interesante que planteas vos, digamos, que para que, digamos, un ESMO sea costo efectivo, digamos, la sobrevida tiene que ser mayor al 65%, ¿cierto? Ese es el dato. Para llegar a esa, pues, digamos, como a esa meta, no es fácil, ¿cierto? Es decir, o sea, tiene que ser ya centros, digamos, ya con buena experiencia para llegar, digamos, como a ese estándar o, digamos, a esa meta. Se requiere, digamos, una curva que puede ser, pues, de muchos años, ¿cierto? Entonces, a lo que voy es como denotar, pues, como la importancia de los centros de excelencia, ¿cierto? O sea, y uno ve que, digamos, aquí, por lo menos en nuestro medio, pues, digamos que o sea, por ejemplo, en el ámbito de trasplantes, ya no son 2 hospitales los que trasplantes, sino que ya son 4. En cirugía, por ejemplo, cardiovascular, ya son como, creo que casi 17 centros en cirugía cardíaca. Entonces, como por la dinámica, pues, de nuestro sistema de salud, pasa como ese tipo de situaciones, ¿cierto? No, pues, es muy difícil que se consolide como un centro de excelencia, ¿cierto? Como en nuestro ámbito, pues, o nuestro medio sería, pues, la clínica, pues, cardiovascular o cardioide. Entonces, eso lo lleva a uno, digamos, como a cuestionarse si es como, si debemos seguir en esa competencia, pues, de que vamos a hacer todo ECMO, vamos a hacer todos trasplantes, vamos a hacer todo cirugía de corazón, porque eso de alguna manera, pues, va menoscabando, digamos, como la calidad, pues, de la atención, ¿cierto? Entonces, yo creo que, digamos, llegar a esa cifra de 65% no es fácil, ¿cierto? Requiere, pues, digamos, un tiempo de experiencia y una curva, pues, que no es fácil de hacer. Sí, sí, David, esa es la reflexión justo que tienen que hacer los que toman las decisiones, de que
de que de pronto es necesario fortalecer los centros de excelencia, porque si los resultados no son buenos, ninguna intervención va a ser costo efectiva. Si usted tiene malos resultados clínicos, eso no va a funcionar. Entonces yo creo que los que toman las decisiones a nivel de política pública sí tienen que empezar a mirar que no es solo que le cobren ahí en la tarifa por la cirugía, sino esos costos que están ahí, que a qué resultados se están asociando. Entonces ya eso sí, y la importancia también de estas evaluaciones es justo eso, es presentar esos datos. Mire que usted también tiene que considerar esa relación entre costos y efectos. Gracias, David. Yo creo que David Yepes también quería hablar. David Yepes también es amigo, epidemiólogo, anestesiólogo, intensivista, magíster en educación en salud también. David, adelante. Hola, ¿qué más, Alex? Felicitaciones por tu trabajo, excelente aporte pues a esta aplicación de tecnología en salud. Pues a uno todo esto realmente yo pienso que le genera más incertidumbre. Incertidumbre, ¿por qué? Pues por un lado lo que plantean de los resultados del 60%, uno sabe que por ahí pues pues máximo 2 instituciones en Colombia cumplirían esos resultados. Pues segundo, tenemos también los resultados de Neolia, pues que fue un estudio randomizado que no nos dio resultados. Pues yo pienso que la aplicación de toda esta tecnología, más con un país pues con recursos limitados, pues le genera a uno pues una sensación pues como incertidumbre. Realmente si uno le pregunta si en este momento el ECMO es efectivo, pues quedaría uno con dudas. La otra cosa es que la aplicación del ECMO en COVID especialmente son terapias muy prolongadas. Uno habla pues con la gente que lleva varias experiencia en estos centros, pues que en general el promedio de la estancia de los pacientes con COVID es hasta de 2 meses. Y tengo entendido que hay pacientes pues en algunas instituciones que han tenido pacientes de más de un año de estancia en ECMO, que son unas cuentas grandísimas. Pues yo pues realmente en muchas de estas cosas no sé qué pensar, pero el aporte del trabajo es excelente. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Muchas gracias también por los aportes y por la ayuda. David me ayudó mucho con los datos, por ejemplo, del soporte ventilatorio mecánico. Y, por ejemplo, en la unidad que él manejaba, él tiene muy buenos resultados con la ventilación mecánica convencional. Entonces, también ahí, si usted también tiene soporte convencional con muy buenos resultados, también eso le quita costo efectividad al ESMO. Yo quiero hacer un último comentario y es, en realidad es una pregunta un poquito difícil como de panel de presidentes. Si a ti te llamaran a preguntarte en este momento como especialista en evaluación económica de salud sobre el ECMO para incluirlo en las políticas públicas, tú dirías hoy que Colombia lo debería incluir o no. Esa es una pregunta y la otra es un comentario. Sí, pues la pregunta es sí. O sea, Colombia debería incluir esta tecnología dentro del plan de beneficios, pero obviamente con condicionamientos. Debería ser centros de excelencia, donde gente experta alcance las curvas de los resultados, con una selección muy estricta de pacientes, de inclusión y también con criterios muy claros y explícitos de determinación de la intervención. Lo que mencionaba David es muy cierto, hay pacientes que duran en 2, 3 meses, 4 meses, y realmente ya ahí la costo efectividad se sale de todas las manos. Entonces, sí se debería incluir como política pública, pero con muchas condiciones. O sea, bajo la condición de la experiencia y garantía de resultados demostrados en un tiempo. Sí. Y otro comentario que quería hacer, que ya es más de orden pragmático, cuando realizamos estudios, pues voy a hablar como directora de docencia e investigación de una institución. Nosotros no entregamos información de las instituciones por favores. Cuando queremos hacer este tipo de estudios tan importantes, se incluyen los centros en las investigaciones. O sea, si usted va a tener los datos de la cardioinfantil, IPS universitaria, Clínica Las Américas, etcétera, etcétera, se presenta el proyecto y un proyecto aceptado por la institución te entregará los datos como proyecto aceptado por la institución, no como información fuera del orden de entrega. Recordemos que son resultados institucionales de resultados de pacientes y nosotros somos los garantes y quienes guardamos la información de los pacientes. Por eso probablemente no te entregaron mucha información y es importante saber los conductos regulares para que sean más exitosos próximos estudios. Sí, gracias, Susi. De pronto puede haber sido esa forma en que yo hice la solicitud, que no fue como lo más ideal. De todas formas, lo que uno sí le gustaría es esa transparencia de la información. Esos datos deberían estar ahí. O sea, esos datos no deberían depender
de que uno ingrese en el protocolo, en el proyecto a la institución o no. Mire que en otros países como en Estados Unidos usted puede ingresar. Yo quiero saber, por ejemplo, cuánto es la mortalidad de cirugía cardio de la Mayo Clinic, y eso es público. Incluso una de las propuestas de la reforma a la salud, una de las propuestas de reforma que se cayó hace recién, uno de los puntos era eso, que la información era pública y transparente. Yo creo que los informes de mortalidad están en los informes de sostenibilidad institucionales que por ley tienen que presentar todas las instituciones en su página web. bueno, de todas formas, nuevamente muchas gracias a todos por la participación. Vladimir también, amigo, compañero de la residencia. También Vladimir tiene un montón de títulos, se los voy a presentar para que lo conozcan. Anestesiólogo, intensivista, epidemiólogo, con especialización en gerencia en salud. Vladimir, adelante, compa. Ya se desconectó. Vlado. No tenía el micrófono. No, que pues Sí. primero felicitaciones pues por el trabajo. También hay que entender que las tecnologías de alto costo en el tiempo, a medida que surjan diferentes centros, pues obviamente va a surgir diferente competencia en cuanto a la producción de la tecnología y va a generar una disminución de costos en el tiempo. Entonces, tener en cuenta que cuando una tecnología tiene resultados, al menos clínicos, pues en el tiempo normalmente lo que pasa es que cada vez va a haber más centros que van a realizar la tecnología y eso va a tender a bajar el precio en el futuro. Es posible que la tecnología en el tiempo se convierta en un desarrollo un poco más seguro y obviamente menos costoso, que permita posiblemente masificar de una manera pues un poco más general el tipo de tecnología, porque la tecnología en general verdaderamente no tiene tampoco tanto desarrollo, obviamente, pero cada vez vemos que salen mucho más máquinas, muchas más marcas, cada vez salen oxigenadores más baratos. Entonces, posiblemente ese es el futuro de este tipo de tecnologías, que cuando tienen resultados clínicos van a terminar disminuyendo el costo, pero la única forma de disminuir el costo en general es porque hay una mayor competencia en la producción de los insumos. Sí, Lau, también tienes toda la razón. Eso también, a medida que la tecnología se vaya masificando, los costos seguramente van a ser menores. Bueno, yo creo que muchas gracias a todos por la participación, por la asistencia. Les agradezco mucho y que tengan un feliz día.